Yo voy a hablar del malestar en la academia. Cuando digo academia me refiero básicamente a las universidades, centros de investigación, esos sitios donde trabajan los profesores, científicos, investigadores, etc. En la academia hay muchas cosas que no se dicen. Y de hecho, cuando comentaba con algunos compañeros que iba a hacer una charla TED sobre este tema, me dijeron que uno directamente me dijo, quizás es mejor que no lo hagas. Otro me dijo, te vas a quedar sola o no va a sentar bien. Pero yo he pensado que para mí lo importante es la salud y no tanto a quién le va a sentar bien. Y por eso hoy voy a hablar de esto. Y aunque vaya a hablar de la academia, es muy posible que muchos de vosotros os sintáis reconocidos en algunas de las cosas que vaya a decir. Yo soy antropóloga, llevo más o menos 15 años en la academia, la mitad de los cuales los he pasado estudiando las dimensiones sociales de la toxicidad ambiental, en el sentido de los tóxicos químicos sintéticos que hay en el ambiente. Y resulta que no me había dado cuenta, hasta hace relativamente poco, de que yo misma estaba trabajando en un entorno tóxico. Pero no digo tóxico como metáfora, esas cosas que decimos de que hay gente que es tóxica. No, realmente un entorno que crea enfermedades a medio y largo plazo. Y es muy curioso, porque yo soy antropóloga, la mayoría de mis amigos lo son, y nosotros nos dedicamos pues, a estudiar la realidad social, la desigualdad, la exclusión, pero de alguna forma no nos estamos dando cuenta de cuál es nuestra propia situación, y aunque lo veamos, bueno, lo normalizamos y no hablamos mucho de ello. Y os preguntaréis, bueno, ¿qué pasa en la academia, no? Bueno, lo que pasa es que mucha gente tiene malestares emocionales o enfermedades mentales a causa del sistema en el que trabajan. Y esto es algo que no se conoce desde fuera de la academia y sobre lo que no hay un debate público. Es muy difícil explicaros cómo es el entorno académico en muy poco tiempo, pero voy a intentar como poneros unos pequeños ejemplos, ¿de acuerdo? En primer lugar, las cargas laborales. La carga laboral es tan abrumadora y excesiva que la mayoría de mis compañeros trabajan todos los días, trabajan por la noche, trabajan el fin de semana, trabajan los días festivos y en vacaciones. No paran jamás. El otro día una compañera, que por fin se ha decidido a dejar el entorno académico y ahora tiene un trabajo normal, me comentaba que este verano había hecho un mes de vacaciones y estaba maravillada, porque no era capaz de recordar cuándo había sido la última vez en su vida, que había hecho un mes de vacaciones. Y de hecho yo misma no sé cuándo hice un mes de vacaciones. Como comprenderéis esto, es muy difícil conciliar pues, con una vida privada o con una vida familiar. Pero es que además, estas enormes cargas en muchos casos están muy mal pagadas. Los profesores asociados, que son las personas más bajas en la escala académica, pueden llegar a cobrar entre 400 o 500 euros por trabajar tranquilamente 10 horas al día. Porque los profesores no solo preparan las clases, dan clases y luego corrigen, sino que en la academia hay que hacer toda una serie de trabajos que hay que hacerlos para mantenerse ahí y que nadie te paga. Las ponencias en los congresos no te las paga nadie, los libros y artículos que escribes no te lo paga nadie, todos los proyectos en los que participas no te los paga nadie. Pero es que además muchos de estos profesores no saben si al año siguiente les van a renovar el contrato. Porque a día de hoy, 3 de cada 4 personas en Cataluña, 3 de cada 4 profesores, tiene contrato temporal. Entonces yo he visto un montón de profesores, sobre todo los profesores asociados, que tienen que tener otros trabajos para llegar a fin de mes, ya sea ser azafata, camarero, limpiar pisos o lo que sea. Pero ¿sabéis qué es lo peor de todo esto? Que normalizamos esta situación y pensamos que si no estamos mejor es porque no nos hemos esforzado lo suficiente. El otro día otra amiga me había dicho que en agosto había tenido que dejarlo todo para ponerse a trabajar en un proyecto durante varios días, 12 horas al día. Y cuando a mí se me ocurrió decirle que eso era explotación laboral, me miró muy sorprendida y me dijo, bueno, no, es que claro, la academia es así, ¿no? Simplemente no nos damos cuenta. Pero si por si esto fuera poco, la academia tiene una jerarquía muy estricta, lo cual significa que hay unas personas que tienen poder por encima de las otras. Y eso genera situaciones de acoso, situaciones de mobbing o situaciones de abuso de poder. Y esto se da y se da muchísimo. Pero si quieres llegar a tener una plaza en la academia, no puedes quejarte de nada de todo esto. Tienes que estar callado.
¿Por qué? Porque la academia es un lugar, bueno, especialmente la española, es un lugar muy endogámico. Yo he visto grupos de investigación donde cada vez que entra una posibilidad de un trabajo remunerado va siempre a parar a la misma persona, que es el protegido del director del grupo o la protegida de la directora, da igual. Y el resto de personas no tienen oportunidad. Pero es que pasa lo mismo con las plazas de profesor. El sistema está hecho para que sean los departamentos de cada universidad quienes eligen a qué personas contratan. Entonces, muchas veces no tiene que ver con sus méritos laborales, sino con quién son sus padrinos. Y sus padrinos son, obviamente, esas personas para las que ha tenido que trabajar gratis o de forma precaria durante muchísimos años. Entonces, te encuentras en la academia a un montón de gente de 40 y de 50 años que todavía no tienen una plaza estable, porque llevan años y años y años encadenando precariedad laboral. Pero es que si al final tienes una plaza en la academia, no creáis que la situación mejora, al revés. La academia es un entorno hipercompetitivo y solo unas cuantas personas pueden mantenerse ahí. ¿Y cómo lo hacen? Pues buscando tus propias subvenciones, buscando rentabilidad a tus proyectos, compitiendo por publicar en las mejores revistas, cubriendo tus propios costes, en una palabra, funcionando como si fueras una empresa o un autónomo. Esto es lo que a día de hoy la universidad valora en sus trabajadores, que sean económicamente competitivos. Claro, esto hace que tengas que competir con tus compañeros de trabajo y eso genera unos entornos laborales que no son precisamente agradables. Entonces, en los departamentos universitarios ves cómo se generan grupos, peleas, rencillas que acaban durando años y años. Y en todo este sistema, ¿quién lo tiene peor? Pues los de siempre. Las mujeres, las personas étnicamente distintas, las personas con diversidad funcional, pero sobre todo las personas de clase más baja, porque mucha gente no puede permitirse mantenerse en ese sistema y tienen que abandonar. Y aunque nos pensamos que vivimos en un país de igualdad de oportunidades, esto no es así, o al menos no es así en este entorno, porque solamente unos cuantos pueden mantenerse ahí. Claro, estaréis pensando que esto pasa también en otras profesiones, especialmente en profesiones creativas o de alto rendimiento, y es verdad, porque en realidad es un problema social más amplio, pero a mí me parece especialmente grave que esto pase en un sistema de enseñanza superior, un sistema que muchas veces es público y que hace que sus trabajadores enfermen. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Bueno, cuando consultas los estudios te hablan básicamente de tres, que son el estrés, la ansiedad y el síndrome de burnout. El síndrome de burnout es lo que se conoce como estar quemado o quemarse. El problema es que los estudios que hay son dispersos, no son comparables entre sí y sobre todo no hay estudios longitudinales, lo cual es muy indicativo ya de la poca importancia que se le da a este tema. Pero estudios hay y de hecho hay muchísimos y hay en países tan distintos como Norteamérica, Inglaterra, España, Francia, México, Japón, Pakistán, lo cual significa que aunque hay diferencias culturales entre distintas sociedades, esto es algo que está pasando en la academia en muchísimos sitios. Por este motivo, observando mi entorno y observándome también a mí misma, que también he tenido síntomas de estrés, hace un par de años empecé un proyecto con una amiga en el que, bueno, hacemos difusión sobre estos temas, hacemos talleres, etc. Entonces, para que os hagáis una idea, en los talleres que hacemos, le pedimos a las personas que nos definan cómo les hace sentir su trabajo o qué es lo que les genera su trabajo. Y para que veáis, el 100% de las personas que participan en nuestros talleres nos dicen cosas como estas: sentimiento de culpa, insomnio, alcoholismo, drogadicción, alopecias, migrañas, gastritis, vista cansada, trastornos alimentarios, automedicación, miedo constante al futuro. Miedo constante al futuro. O sea, ¿os podéis imaginar lo que es trabajar en un entorno así? El otro día tengo una amiga que se levantó, estaba desayunando, se desmayó y perdió el conocimiento. Y su marido la encontró una hora más tarde. Pero es que lo grave es que esto no es la primera vez que lo veo. Y a mí misma me han pasado cosas similares. Pero todos estos malestares se consideran no problemáticos. O sea, se sabe que están ahí, pero bueno, no son un problema.
como dijo mi otra amiga, es que la academia es así, ¿no? El filósofo francés Michel Foucault hablaba de un concepto, que es el concepto de biopoder, que habla un poco de cómo se estructura el poder en nuestros días. Lo que él decía, bueno, es un concepto más complejo, pero una de las cosas que decía es que en muchos casos el poder no es necesario ejercerlo por la fuerza, sino que ya está instaurado dentro de nosotros mismos, en cada uno de los trabajadores, de manera que no necesitamos que nadie nos controle, porque somos nosotros mismos los que nos autoexigimos, nos autocontrolamos, nos autorregulamos, etc. Y esto es exactamente lo que pasa en el entorno académico. Estamos tan obsesionados con la productividad que nos sentimos mal cuando un domingo vamos a la playa. Nos parece absolutamente normal trabajar todos los días a todas horas. Queremos producir más, publicar más, tener más proyectos. Nos autoexplotamos, pero también explotamos a la gente que hay a nuestro alrededor. Yo he llegado a recibir un WhatsApp un día 1 de enero, donde ponía algo así como: hay que hacer esto, o hay que acabar este trabajo. Lo que no ponía era hola, o feliz año, o perdona que te moleste en un día festivo. Y esto pasa constantemente, porque no nos damos cuenta de que no solo nos explotamos a nosotros mismos, sino que explotamos a la gente que tenemos alrededor y no respetamos ni su vida privada ni su tiempo propio. Esto no le pasa a todo el mundo, pero sí le pasa a muchísima gente. Entonces, ¿por qué no hablamos de ello? Porque básicamente admitir que tienes un malestar o una enfermedad mental puede significar que no te tengan en cuenta para un próximo proyecto, para un próximo contrato o para un ascenso. Es básicamente un estigma. Y de hecho se habla en el entorno académico, pero se habla en privado. Pero yo creo que es necesario ampliar este debate y empezar a pensar en medidas concretas. Es necesario ser conscientes de la situación en la que estamos. Es necesario cuidarnos a nosotros y también cuidar a los demás. Y es necesario un cambio de cultura si no queremos vivir enfermos e infelices. Pero sobre todo, es necesario dejar de pensar que todo esto que os he contado es normal, porque la verdad es que esto no puede ser normal. Muchas gracias.